Hola a todos. Hoy realizaremos 5 ejercicios. El primer ejercicio, el que se encuentra en la pantalla, y otros 4 para controlar el parado y el encendido de un motor, mejor dicho, de 3 motores, en diferentes secuencias. Empecemos. Empecemos con el primer circuito. Como podemos observar en la figura, tenemos un pulsador de entrada y un embobinado de salida. Y una lámpara de salida en este caso. ¿Cómo funciona? Nosotros presionamos S1, cierra el circuito, eso hace que encienda H1H, volvemos a presionar S1, eso hace que se apague H1H, volvemos a presionar S1 y eso hace que se encienda, y así sucesivamente. Analizando a más profundidad el circuito, vemos cómo se comporta. Cuando nosotros presionamos S1, lo que hace es que la corriente circule por el mismo pulsador, que está cerrado, vaya por K2A, vaya por K3A y active la bobina, K1A. Eso hace que en el circuito 2 se abra este pulsador, por lo tanto deje inservible toda esta rama del circuito. Vamos a la tercera rama, K2A está cerrado, por lo tanto la corriente cierra. Como K1 se activó, este K1 de acá, asociado a la primera bobina, se cierra. Por lo tanto, eso activa la bobina K3A, que a su vez cierra este K3 como una autorretención. En la rama 2 cierra este pulsador y en la rama 1 abre este pulsador. Pero no olvidar que al K1 al tener una autorretención, no se ve afectado. Y a su vez, y principal, eso hace que se encienda H1H. Esa es la primera vuelta. Cuando volvemos a presionar, habíamos dicho que la lámpara o H1H se apaga. ¿Cómo hacemos eso? Se presiona, K2A está abierto, mejor dicho, está abierto. ¿Por qué? Porque se activó K2A en la anterior vuelta. Entonces la corriente va a ir por acá. K1A viene por acá. Como K3A estaba activado, en la anterior vuelta había cerrado esta llave. Y hace que se active K2A. Eso hace que se abra esta llave asociada a la bobina. Si se abre esto, por lo tanto todo lo de abajo no llega corriente y eso hace que se desactive la lámpara y así sucesivamente. Ahora observaremos cómo se comporta el circuito en un diagrama ladder ya simulado en el códice. El mismo circuito eléctrico lo plasmamos en forma ladder. Como podrán observar, tenemos el pulsador, tenemos los contactos K2A, K3A, K1A, la primera bobina, tenemos K1A, tenemos S1A, S1, K1A, de vuelta, K3A, K2A, K2. Lo que hicimos realmente fue copiar el esquema eléctrico al formato de ladder. Y le agregamos la parte de visualización, su interfaz gráfica. Vemos cómo se comporta. Le damos correr. Tarda un poco. Una vez que lo agarre funciona el momento. Cerrado. Observemos qué pasó. Estaba apagado el PLC. Ahora si le damos una vez más no debería haber ningún problema, como se puede observar. Veamos si cumple. ¿Qué dijimos? Si el pulsador S1 se presiona, se debe encender. Si presionamos una vez más, se apaga. Si presionamos una vez más, se enciende. Presionamos una vez más, se apaga. Y así sucesivamente. Y acá está el diagrama ladder que le corresponde. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Presionamos S1, se activa la lámpara. Presionamos una vez más, se apaga. Ahora, los siguientes ejercicios, como habíamos mencionado previamente, se trata sobre motores.
En este ejercicio tenemos 3 motores, azul, amarillo y verde. Cuando lo simulamos como color rojo, verde y azul. Bueno, el primer ejercicio consta de realizar este diagrama de funciones. ¿Qué obtenemos acá? Un módulo SR, prioridad por reseteo, en el cual en su set tenemos los pulsadores de marcha respectivamente a cada motor. En su salida tenemos la salida también respectiva para el motor, K1, K2, K3. Pero observemos que en la parte del reseteo tenemos 3 señales. Un S2 de paro, un S4 de paro, un S6 de paro, bueno, de vuelta respectivo de cada motor. A su vez tenemos un botón de emergencia, que es el mismo para los 3 motores, un solo botón. Y tenemos la otra señal de que es la resistencia térmica, que también es otro botón de paro que me indica si se sobrecalienta la bobina o el funcionamiento en general, se apagará el motor. Analizaremos esto, cómo se debería comportar. Cada motor se prenderá de forma individual, independiente, mejor dicho. Si presionamos el sensor 1 de marcha, se activará el motor 1. Si apretamos el sensor 3 de marcha, se activará el sensor 2. Si apretamos el sensor 5 de marcha, se activará el motor 3. Y si paramos, lo podemos parar cada motor con su respectivo pulsador. Ahora volvamos a hacer el mismo procedimiento. Observaremos cómo se realizó este programa en el diagrama ladder. Como observaremos acá tenemos el programa anterior y acá son bloques a funciones. Como habíamos mencionado, son motores independientes. Entonces abriremos el código de motores independientes. Como observamos acá, tenemos los 3 bloques RC1, RC2 y RC3 que representan el bloque de parado y encendido de un motor con prioridad al reset. K1M, K2M y K3M K1M, K2M, K3M son los motores respectivos. Tenemos el pulsador de marcha 1, el pulsador de marcha 2, el pulsador de marcha 3. Y en la parte de reset tenemos las señales de paro, de resistencia térmica y de emergencia para cada módulo RS. Como también realizamos la parte de ciencias gráficas, observaremos qué funcionamiento hace, si cumple con lo que dijimos. Le damos correr. Le damos correr. Y observemos. ¿Qué pasa? Dijimos que cada motor va a ser en forma individual. Entonces, si yo acciono se enciende la salida 1, eso se enciende mi motor 1, mi motor 2 o mi motor 3. Se puede apagar con su botón de stop respectivo de cada uno, o si no, su resistencia térmica, no hay ningún problema. O si no, por ejemplo, podemos apagarlo con su botón de emergencia. Ahora observaremos el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que cambia? Le agregamos una señal más a la parte del reseteo de cada módulo. Observamos, agregamos la salida correspondiente al siguiente motor. Por ejemplo, empecemos por K3M. En esa parte, en ese sector del circuito no se tocó nada. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí mi primer motor que se debería encender es mi motor 3. A su vez, eso le da pase para que se encienda el motor 2, siempre y cuando le demos marcha al S3 marcha. Salve la redundancia. Y a su vez, eso hace que K2M se active. Por lo tanto, le damos pie a que el sensor 1, cuando se active el motor 1. Observamos.
observaremos. En otras palabras, el K3M y el K2M nos marca una pauta. ¿Qué quiere decir? Que primero debe funcionar el motor 3 sin ningún otro motor funcionando. Bueno, luego activamos el K2 y al final activamos el K3. Ahora, si se desactiva el motor de mayor prioridad, que en este caso es K3, se desactivan los otros dos motores de menor prioridad. Y así sucesivamente, ¿no? Si desactivamos el K2, se desactiva automáticamente el K2 y el K1M. Observemos cómo funciona. Volvemos a nuestro códice. Ya tenemos el circuito plasmado, agregándole su señal del motor K2M, K3M y en el motor 3 no se le agrega nada. También realizamos la parte de interfaz gráfica y observaremos cómo se debe comportar. Lo corremos, tenemos el circuito. ¿Qué habíamos dicho? Que para que funcione los motores tiene que estar encendido el motor de mayor prioridad, que en este caso es el motor 3, o sea el azul. Presionamos, se encendió, podemos presionar el verde, se enciende, y el motor 1, que sería el rojo. Bien, cada uno tiene su parado, no hay ningún problema. Podemos pararlo también, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si por ejemplo el motor 3 se encuentra apagado? Eso me imposibilita encender los otros motores. O sea, tiene una secuencia. Primero este, segundo este y tercero este. En forma de apagado, si apagamos el de mayor prioridad, por ejemplo el motor 3, se desactiva todo. Un ejemplo más, si desactivamos el motor 2, que es mayor prioridad que el motor 1, se desactivan ambos. Bien. Como podemos observar, ahora en los siguientes ejercicios, uno remarcado azul, otro remarcado rojo, tiene diferentes funcionalidades. Analizaremos primero el azul. Como podemos observar, siempre hacemos las modificaciones en la parte de reset del módulo, porque habíamos dicho que este es un módulo con reset prioritario. Y así es como se debería trabajar con los motores. Ok. Observamos, seguimos teniendo las mismas señales, la de paro, la de resistencia térmica y la de emergencia, respectivamente para cada uno. Pero ahora se le agregan dos señales, K2M, K3M. En el siguiente K1M, K3M y en el siguiente K1M, K2M. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo encender cualquier motor primero, cualquiera, sin ningún orden, pero en ese momento los otros dos motores deberían estar desactivados. O sea, que para poder activar otro motor, primero debo desactivar el motor activado. Si no, no podremos activarlo. Entonces, eso nos lleva a decir que solo funciona un motor a la vez. De vuelta, volvemos a nuestro códice, realizamos el circuito o la programación. Le realizamos otra vez su interfaz gráfica y analicemos un poco el circuito antes de empezar a correrlo. Observemos, por ejemplo, si nosotros queremos arrancar el primer motor K1M, ¿qué es lo que debería pasar? Bueno, el paro, el RT y el de emergencia, al estar negado, me generan un 0 en la entrada de este módulo OR, por lo tanto un 0 en el reset. ¿Por qué? Porque estos tres son normalmente cerrados. Bueno, y así en todos, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta son K2M y K3M. Estos son las salidas de los motores. Por lo tanto, si un motor está encendido, me activa mi reset y no me permite encenderlo. Por lo tanto, sí o sí, necesitamos que los otros dos motores estén apagados. Y bueno, y así es igual para los tres módulos. Ahora sí, observemos. Lo corremos. Como habíamos mencionado, este
se puede arrancar un motor a la vez, siempre y cuando los otros dos motores estén apagados. Entonces, observemos, podemos encender el primero el verde, pero eso me imposibilita que los otros dos motores se enciendan. Para poder encender cualquier otro motor debemos apagar el que está encendido y así podremos activar el otro. Prendemos y apagamos. Prendemos y apagamos. Si yo activo uno, los otros dos, imposible para activarse. Bien. Ahora analizaremos el último circuito, o sea el de marco rojo. Como podemos observar, es muy, pero muy parecido al circuito anterior analizado, solo que ahora en la señal de reset incluimos las señales del sensor de marcha respectivo de los otros dos motores. S3, S5 en el primero, S1, S5 en el segundo motor y S1 y S3 en el último motor. ¿Qué quiere decir? Otra vez, que funcionará un solo motor a la vez, pero esta vez no va a ser necesario apagarlo anteriormente, sino solo con encender el primer motor apagará los otros dos motores. Si encendemos el segundo motor, automáticamente apagará los otros dos motores. Observemos cómo funciona. Otra vez en nuestro códice, nuestro fiel programa nos acompañará siempre, cada vez que realicemos algún circuito de PLC. De vuelta realizamos su interfaz gráfica y lo corremos. Ponemos en 2 el monitor para observar el programa y la interfaz gráfica. Y ahora sí lo podemos correr bien. Y observemos cómo funciona. ¿Qué habíamos dicho? Yo puedo encender cualquier motor y no es necesario apagarlo. Con tal de encender otro motor, automáticamente apaga los otros dos motores. Por ejemplo, cada uno está encendido en true, está encendido, los otros dos están apagados. Bien, para encender el otro, este K1 true que hace, observen acá. Perdón, este S1 marcha que hace, activa esto. S1 marcha. Bien, cuando yo le doy otro, activa el segundo motor, que hace que automáticamente se active los otros dos motores. Si pueden observar, el S3 marcha 2, hace que se desactive los otros dos motores. Acá desactiva el primero y desactiva el último. Si yo, por ejemplo, presiono S1 marcha, ¿qué hará? Desactivaremos el motor 3 y el motor 2, o sea, el verde y el azul. Y solamente estará activado el motor 1. Observemos. Se prende. Y así sucesivamente. Y estos son los motores de esto. Eso es todo. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias.